repetición, pero aquí está. El libro de los Hechos. Y estamos en el capítulo 17. ¿Lo tienen, queridos hermanos? Dice así la bendita palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. O sea, todo parece ser que Pablo no se detuvo en Anfípolis y Apolonia porque no habían sinagogas. Esto es bien importante. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Padre, prepara nuestros corazones en esta mañana, y así como abriste el entendimiento de los discípulos y abriste el entendimiento de Lidia, Señor, abre el nuestro para que tu santa palabra pueda edificarnos, alimentarnos, bendecirnos, afirmarnos en la fe. En el nombre de Jesucristo decimos todos amén. Por favor, tengan la bondad de sentarse. Muy bien. Uno de los pecados, así le voy a llamar, uno de los pecados más grandes del hombre, es rehusar examinar la predicación del Evangelio puro a la luz de las Santas Escrituras. Dije que este es uno de los pecados más grandes, de aquellos que rehúsan examinar la verdad del Evangelio puro a la luz de las Santas Escrituras. Me refiero a personas que se oponen al mensaje del Evangelio y hablan en contra del Evangelio sin antes haber examinado el Evangelio. La gente se opone y rehúsa. Los judíos siempre fueron así y siguen siendo así, que se oponen y rehusan al Evangelio puro sin antes ir a las Escrituras para saber si este Evangelio es verdad o no es verdad. Hubo alguien que se oponía al Evangelio y un X hermano, para poder explicarle que estaba equivocado, un día frente de él se puso a comer una naranja muy dulce. Y vino el hermano, estaba él comiéndose la naranja delante del que era contrario, del que siempre se oponía. Y vino el hermano y le dijo: qué rica está esta naranja. Le dijo: qué dulce. El otro le dijo: ¿cómo voy a saber si no me has dado a probarla? Entonces vino él y le dijo: exactamente, como tú estás rechazando el Evangelio y estás diciendo que no es verdad si nunca lo has probado. Entonces, cuando llegamos a nosotros hemos probado el Evangelio, hemos experimentado el Evangelio y sabemos lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. El Evangelio nos ha cambiado, el Evangelio nos ha transformado, el Evangelio nos ha bendecido, y por eso estamos agradecidos a Dios por el Evangelio. Aleluya. Gloria a Bueno, Dios. esta porción bíblica de hoy nos habla que el Evangelio está llegando a la ciudad de Tesalónica. Es bien importante, porque donde quiera que el Evangelio llega, bendice. Amén. Donde el Evangelio llega, por supuesto, hay alboroto. Donde el Evangelio llega, hay alboroto. Aleluya. Hay
el evangelio alborota. Amén. Por eso llega el evangelio a alguien que pertenece a una familia y se arma un alboroto en la familia. Se arma el alboroto porque aquel que tomaba licor ya no toma más. Aquel que hablaba malas palabras ya no las dice más. Aquel que peleaba con la mujer ya no pelea más. Aquel que era arrogante ya no es arrogante más. Aquel que era pendenciero ya no es pendenciero más. Aquel que era brujo ya no es brujo más. La que era hechicera deja de ser bruja y hechicera. Porque el evangelio cuando llega cambia, transforma y al mismo tiempo alborota la vida. Aleluya. Antes nunca estabas en la casa, le dice la mujer a María, ahora solo aquí pasa. Porque el evangelio alborota, cambia la vida de las personas. Entonces el evangelio está llegando a Tesalónica, una ciudad muy estratégica para la difusión del evangelio. Y esto hay que agradecerle a Pablo. Pablo no iba a un lugar solo por ir a predicar el evangelio. Pablo era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Pablo iba a donde el Espíritu lo guiaba. Y uno se da cuenta que Pablo siempre iba a lugares estratégicos. Diga conmigo, estratégicos. Por ejemplo, yo no dudo que el Señor nos dio este lugar. ¿Saben por qué no lo dudo? Porque este es un lugar estratégico. Estamos prácticamente a la orilla de una de las calles más principales de la ciudad de Ghana. O sea, todo el mundo pasa y por eso el proyecto que tenemos un día de poner una pantalla gigante a la orilla de la calle, para que todos los diablos que vayan pasando ahí estén viendo lo que Dios está haciendo aquí adentro. Aleluya. Ese es uno de los proyectos de las visiones que tengo. Una pantalla a doble lado que se pueda ver cuando ustedes están aquí alabando al Señor. Por supuesto, ahí no van a estar con la cara seria que tenemos. Aleluya. Entonces, es eso. Estamos en una calle estratégica. Por eso cuando el Señor nos envió aquí, yo nunca dudé de que antes que se abrieran las puertas y me entraran a enseñarme el lugar que estaba todo feo, nunca dudé que este era el lugar estratégico donde Dios nos quería tener. ¿Quién no conoce 3207 Forest Lane? ¿Quién no conoce? Te vas al internet y a por las penas dice que son miles de personas que han buscado esta dirección. Miles de personas. Y le damos la gloria a Dios por eso. Lo que estoy diciendo es que Pablo llegaba a lugares estratégicos. Estratégicos. Algo que no ocurre allá en nuestros países. Que las iglesitas las van a poner en un barranco. Las iglesias las ponen a la orilla del tren. Bueno, por lo menos pasa el tren. Pero ahí, donde no, cuando el tren pasa, no pueden predicar, no pueden cantar, porque todo se queda ahí. Entonces, allá se van a unos barrancos que para llegar hay que subirse con lazos. Estoy hablando un poquito exageradamente, pero estoy diciendo es cuando el Señor nos mande a levantar una obra, hagámoslo en un lugar estratégico, que desde ahí se pueda difundir el evangelio. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por Radio Ebenecer. Por eso damos la gloria a Dios por EBTV, porque a través de esos canales, de esas radios, de esas emisoras, el evangelio se está propagando. A través de esas páginas que ustedes han abierto de Facebook, que no están presentando fotos todos los días de ustedes, sino que están predicando el evangelio. Dios está siempre glorificado. Aleluya. Bueno, dice que llegó a Tesalónica y Pablo va a decir más adelante cuando le escribe a los tesalonicenses, Pablo dijo que el evangelio había sido divulgado desde Tesalónica por toda Macedonia y Acaya. Era un puerto marítimo, estaba a la orilla del mar, Tesalónica, y desde ahí el evangelio iba a llegar, porque toda la gente que llegaba en los barcos se bajaba, inmediatamente sabía del evangelio y llevaban la semilla del evangelio a donde quiera que fuera. Dice que allí había una sinagoga de los judíos y Pablo tenía una estrategia. Ya el Señor le había dicho a Pablo, donde llegues a una ciudad y no te preguntes por dónde vas a comenzar a predicar el evangelio, vete a la sinagoga, vete a la sinagoga. ¿Sabe cómo es hoy? Yo me recuerdo de la primera congregación que el Señor me dio para pastorear en Nahuizalco. ¿Y cuál fue mi estrategia en Nahuizalco? Ahorita hay una linda iglesia en Nahuizalco.
era porque yo me iba a las 9 de la mañana al parque, pero no andar en el parque, sino que a esa hora, ahí estaba yo con una guitarra, esperando que saliera la gente de misa. Esa era mi estrategia. Así que estaba yo enfrente y el cura bendito como que ya sabía mi estrategia, que los retenía, no los dejaba salir, pero yo ahí estaba parado esperando. Apenas veía que empezaban a salir los primeros, empezaba con mi guitarra. Llegaron unos días, cumpliéronse los tiempos de aquella profecía que el Señor habló y empezaba a tocar un par de cantos. Allá se quedaban los católicos de lejos, viéndome, como quien dice, ¿quién es este objeto volador no identificado? Que yo empezaba a cantar. Ahora, si ustedes me preguntan si alguien aceptó a Cristo durante todos esos días que prediqué en ese parque, ni uno aceptó. Ni uno aceptó. Más de alguno me insultó. Más de alguno me sacó a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela, a mi tatarabuela, con malas palabras. Pero yo seguía predicando. Pero no solamente ahí, sino que después de ahí me subía en un autobús. Un hermano manejaba un autobús de ese pueblo a una ciudad que se llama Sonsonate. Me tocaba ir a predicar en una radio donde me invitaban a predicar. ¿Y qué hacía yo? Me subía al autobús. Desde que me subía, el hermano me bajaba el volumen al radio del autobús. Dejaba de oír la música que la gente quería escuchar y empezaba yo, agarrado ahí del autobús, a predicar el poderoso evangelio de Jesucristo. Estoy diciendo que el que quiere predicar no necesita un púlpito, no necesita, predica a donde sea y a quien sea. Esos fueron mis inicios. Y usted me pregunta que si alguien aceptó los autobuses, tampoco. Es más, algunos se sacaban 5 centavos porque pensaban que predicaba para que me dieran 5 centavos. Y yo no, pues no era por eso que predicaba. Pero que estoy diciendo que esos fueron mis inicios. Pero mucha gente de esa, así como ayer estuve en un funeral, y por supuesto, así como soy, llegué a decirles de la gran diferencia de los que mueren, que tienen esperanza, y los que mueren sin esperanza. Había un buen grupito de católicos. Cuando empezaron a despedirse ahí del muerto que había morido, del muerto, empezaron a persignarse. A mí eso me tiene sin cuidado, como queriendo decir, es mi religión. Pero más de uno o dos se acercó y me dijo, me gustó todo lo que dijo. Se habían persignado delante del cuerpo del muerto, pero al final llegaron y dijeron, me gustó lo que dijo. ¿Qué quiere decir? Que la semilla bendita, poderosa del evangelio ya quedó sembrada en ellos, y en cualquier momento esa semilla va a terminar. Eso es lo que estoy diciendo. Y nosotros no deberíamos desaprovechar ninguna oportunidad. La mesera que te va a servir hoy la comida, etcétera, etcétera. Una persona que va caminando y te detienes para darle ray, háblale de Cristo, muéstrale a Cristo, porque el único que puede cambiar las vidas se llama Jesucristo. El que bendice se llama Jesucristo. Así que Pablo ya sabía su estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Llegar a la sinagoga. Así como hoy. Suponiendo que yo voy a X ciudad a levantar una iglesia en un país hispano como El Salvador, Guatemala, Honduras, México, ¿sabe a dónde comenzaría? En el parque. En el parque. Fui invitado a predicar una vez a una ciudad que se llama San Ciro de Acosta, allá en México. Y lo que hicimos fue eso. Esperamos en el parque a que el cura terminara la misa. Hasta una monja se puso de lejos a escuchar el evangelio de Jesucristo. Y en ese lugar reté públicamente al cura que saliera a un debate conmigo. Le dije, salga, si conoce Biblia, venga. Y porque hizo la misma estrategia él, de retener a la gente más de una hora, que no la dejaba salir de la iglesia porque sabía que yo estaba ahí con el micrófono listo, que al sola que saliera, empezábamos. Entonces, y le dije, señor sacerdote, por favor salga, platiquemos aquí como amigos de la palabra del Señor, traiga su Biblia, aquí tengo mi Biblia y platiquemos. No quiso salir, porque ellos no conocen la Biblia. Yo sé, yo vengo de allí y sé que los curas no conocen Biblia. Escúcheme, señores sacerdotes, ustedes no saben Biblia. Un hermano que tenga 3 meses de haber aceptado a Cristo sabe más Biblia que usted. Ustedes saben filosofía, ustedes saben psicología, ustedes saben sociología, saben historia y saben de una y otras materias, pero de Biblia no saben absolutamente nada. Ustedes no saben que Cristo es el que perdona, que Cristo es el que justifica, que Cristo es el único camino para llegar al cielo. Porque si lo supieran, no estuvieran enseñando que se puede ir al cielo por María,
o por los santos, o por el Papa, o que la iglesia nos lleva al cielo. Para nada enseñaría si conocieran Biblia. Aleluya. Y se casarían también, porque saben que el no casarse es doctrina de demonios. Amén, amén. Así dice la Biblia. Los que conocen Biblia, que en los postreros días aparecerán doctrinas erróneas de demonios que prohibirán casarse, y por eso se vuelven abusadores de niños. Aleluya. Pero bueno, ese no es el tema ahora, porque creo que ya me estarán diciendo, ya se salió del tema, pastor. Siempre lo hago. ¿Por qué llegaba Pablo a las sinagogas? Porque ahí se reunía un grupo de gente que conocía algo de Biblia, que eran los judíos. Pero no solamente ellos, sino que dice también la Biblia que se reunían hombres temerosos de Dios, a los que se llamaban prosélitos. Prosélitos eran personas que no eran judías y abrazaban la fe judía. A eso se le llamaba prosélitos. Ahí habían prosélitos, y por eso Pablo, y también mujeres piadosas, porque hay mujeres piadosas y mujeres no piadosas. Lo mismo que hay hombres piadosos y hombres no piadosos. En todo es igual. En todo es igual. Por eso Pablo llegaba ¿a dónde? A las sinagogas. Escuchen ustedes lo que Pablo dice cuando le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2 y versículo 2. Dice Pablo: pero habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo, cada palabra que es importante, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Dice Pablo que los 3 sábados que estuvo ahí, ¿qué fue lo que Pablo tuvo? Gran oposición. Pero ahora, déjenme el versículo por favor ahí, hermano, porque oiga, Pablo dice, habiendo antes padecido. Ustedes saben lo que le pasó a Pablo y a Silas en Filipos, que fueron azotados, que fueron arrojados a una cárcel, que les pusieron un cepo, y que luego a medianoche cantaban himnos y alabanzas al Señor, que vino un terremoto, que las puertas se abrieron, es decir, toda esa oposición que tuvieron. Dice Pablo, habiendo antes padecido y sido ultrajado. La pregunta es, ¿quién después de padecer y ser ultrajado queda convidado a seguir haciendo lo mismo? O sea, después de lo que habían padecido en Filipos, es como que Pablo y Silas lo hubieran pensado 2 o 3 veces antes de ir a otra ciudad. Pero ¿qué dice la Biblia? Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. La palabra de nuevo significa valentía. Tuvimos valentía en nuestro Dios, es decir, Dios nos dio valentía para ir con ustedes a anunciaros el evangelio de Dios. Y aunque también allí, dice Pablo, tuvimos gran oposición. Aleluya. En otras palabras, lo que estoy diciendo es, esto tiene que ser el modo de pensar de un obrero del Señor. De obra en obra, de prueba en prueba, de oposición en oposición, pero también de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque la vida en el Señor así es. Aleluya. No todo es pruebas, no todo es dolor. También el Señor nos ha dado victoria, el Señor nos ha dado triunfos, y hay que darle las gracias a Dios por esas victorias y esos triunfos. Aleluya. Bueno, así que ahí lo tenemos a Pablo. Dice que por 3 días de reposo discutió con él. Por 3 días de reposo discutió con él. Ahora bien, vean lo que voy a enseñar hoy. No solamente es permisible que los evangelistas prediquen o discutan, es decir, debatan con otros sobre temas bíblicos. No solamente es permisible, no, sino que es obligatorio hacer. Obligatorio hacer. Predicar el evangelio, defender el evangelio, debatir por el evangelio, no solamente es permisible, sino también obligatorio, siguiendo el ejemplo apostólico, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Pedro. Y por eso Pedro adelante va a decir: están siempre preparados, Gloria. siempre listos para presentar defensa de la esperanza que ahora hay en nosotros. Tenemos que estar preparados para presentar
defensa, que nadie venga con nosotros a querernos decir que estamos mal sin antes presentar nuestra defensa, de presentarle nuestros puntos. Y digo que el mayor testimonio del Evangelio somos nosotros mismos. Gloria a Dios. Nuestras vidas cambiadas y nuestras vidas transformadas por el poder del Señor. Así que ahí tenemos a Pablo debatiendo, ahí tenemos a Pablo enseñando el Evangelio en medio de la oposición. Aleluya. Y por eso fue que comencé con aquel versículo, que uno de los pecados más terribles del ser humano es rechazar el Evangelio puro sin antes revisarlo a la luz de las Escrituras. Ahora bien, escúcheme, todos nosotros pasamos por ahí, que rechazábamos el Evangelio. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, ustedes eran de los que decían, era la religión de mis padres, ahí quiero morir? ¿Algunos de ustedes lo decían? Bien borrachos, la religión de mis padres, ahí quiero morir. Mal hablados y en la religión de sus padres, ahí querían morir. Ahí sale Vicente Fernández en algunas películas diciendo, yo soy católico. ¿Qué religión la de ellos? Religión de pecado, religión de inmoralidad, religión de malas palabras, religión de aquí. Es decir, algo totalmente diferente a lo que el Evangelio presenta. Y nosotros ustedes ponían unos rótulos enfrente de su casa. Nosotros somos católicos y no permitimos propaganda evangelio. Como que si el Evangelio fuera un partido político, como que si el Evangelio fuera el PRI, el PAN o el Morena o el Nuevas Ideas o el Arena del Salvador. No, el Evangelio no es política, el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Aleluya. Se equivocan entonces, no es propaganda. La gente debería agradecer que tiene la oportunidad de oír, escuchar el santo evangelio del Señor. Y por eso saben ustedes que yo he tenido testimonios. Aquí hay personas en la iglesia que han llegado al Señor por medio de Radio Benecer. ¿Alguno de ustedes llegó al evangelio por Radio Benecer? Levante su mano. Quiero ver si algunos. Mira, ahí tenemos 1, 2, 3, hace poco 4, 5, 6, 7, varias personas que llegaron al evangelio han llegado por Radio Benecer. Una señora una vez me dijo, pastor, salía a las 2 de la mañana del trabajo y en ese momento, siempre que prendía la radio, la única radio que se encontraba era Radio Benecer. Y yo era mundana, a mí me gustaba la música de no sé quién, me decía de la Sonora Dinamita y del grupo y de la orquesta Guayaba y de la orquesta Canela y de no sé quién diablos más. Pero de repente empecé a escuchar esas alabanzas y empecé a darme cuenta que tenían un mensaje bien bonito para mi vida. Un mensaje bien bonito para mi vida. Hace poco fui con un señor allá por Bass Spring a una diligencia de un vehículo y cuando, le dije, me dio mucho gusto conocerle, si tiene alguna información de mi carro me avisa, Dios lo bendiga. ¿Y usted cómo se llama? Ismael Pineda. No me diga que usted que sale todas las noches a las 11 de la noche ahí predicándome. Sí, ese soy yo. Pero me dice, pero usted se ve diferente, usted se ve así bien buena persona, así diferente. Me dice, porque cuando está ahí predicando se oye como que si fuera una persona que está muy enojada. Le dije, así soy yo, le dije. Pero bueno, el asunto fue que a él le dio mucho gusto. Me dijo, quiero que sepa que yo no me pierdo un solo mensaje. No soy cristiano, no soy nada, pero no me pierdo un solo mensaje de los que usted predica. Mi vida ha sido bendecida desde que empecé a escucharlo. Y le doy la gloria a Dios por eso. Estamos hablando de que el Señor es maravilloso. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, esto que estamos tratando hoy, cuando llega el evangelio a la ciudad de Tesalónica y encontró Pablo el mismo problema. Gente judía que se oponía al evangelio sin conocer el evangelio. Ahora, si ustedes piensan que solamente los judíos se oponían, no, también los gentiles se oponían. Y esto en la actualidad sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, pudiésemos pensar que solamente los católicos se oponen al evangelio. Usted se equivoca. Los mismos evangélicos algunas veces se oponen al evangelio. Por ejemplo, cuando yo predico el evangelio, que somos salvos por gracia, que usted no puede hacer nada para salvarse, que si usted pone algo de su parte, lo que usted hace es arruinar el plan de Dios. Hay hermanos que mi propia carne dicen, yo eso no lo creo, pastor. Yo creo que sí, yo tengo que hacer algo para salvarme. Pues
háganlo, le digo, no se preocupe, háganla. Pero yo he conocido por la Biblia que yo no puedo hacer nada para salvarme, que el único que salva se llama Jesucristo, el único que perdona se llama Jesucristo, el que derramó la sangre se llama Jesucristo. Estoy hablando de que hay gente que como no escudriñan la palabra, no la saben la palabra, no la escudriñan la palabra, no saben la palabra, se oponen y rechazan el verdadero mensaje del Evangelio. Los testigos de Jehová rechazan el verdadero mensaje del Evangelio. Los adventistas rechazan el verdadero mensaje del Evangelio porque ellos siguen creyendo que hay que guardar el sábado y que hay que dejar de comer camarones y que hay que dejar de hacer lo otro. Cuando la Biblia dice que nadie os juzgue por comida, ni por bebida, ni por días de reposo, ni por unas nuevas, porque ahora en Cristo todo aquello era sombra de lo que ahora ha venido en Cristo Jesús nuestro Señor. Los mormones se oponen al Evangelio. Los musulmanes se oponen al Evangelio. Medio mundo se opone al Evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque simple y sencillo. Este Evangelio solamente llega a aquellos privilegiados que Dios les abre el entendimiento. Ahora bien, escúchame lo que estoy diciendo hoy. Porque dice que Pablo discutía abriendo las Escrituras. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo? Y es la primera vez que va a usar aquí Lucas el término abrir. Abrir. La palabra discutir tiene la connotación de abrir. Ahora bien, yo nunca discutiría con alguien que no quiere conocer la verdad. ¿Me está oyendo? Por ejemplo, yo nunca, hay un señor que no lo conozco, no sé ni quién es, pero que algunas veces me lo han mencionado de ustedes que han visto algunos debates de un señor de apellido Toro, parece que es un cura de México. Ese hombre, él no quiere conocer la verdad. Él quiere ocultar la verdad. Él quiere que la gente no viva en la luz del Señor. Y por eso él se ha preparado para estudiar algunos versículos de la Biblia para apartar a la gente de la verdad. Entonces, con una persona que de plano ya tiene prejuicio, la mente la tiene topada, los ojos los tiene cerrados y los oídos tapados para que le llegue la verdad, no vale la pena discutir. Pero cuando alguien viene con el verdadero deseo de saber, aprender acerca de este bendito y glorioso evangelio, deberíamos de sentarnos y hablar con él y resolverle y contestarle todas las dudas que tenga para ver si es uno de aquellos privilegiados que Dios le va a abrir el entendimiento. Aleluya, amén, sí Señor, gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben ustedes que Pablo, yo admiro la paciencia de Pablo? Admiro la paciencia de Pablo porque siempre se encontraba con el mismo problema a donde quiera que iba. Gente que se oponía y tenía Pablo que decirles otra vez lo mismo, como que Pablo ya esto se lo sabía de memoria. ¿Qué tenía que decirles a los que se oponían al evangelio? Es bien importante cuando Pablo dice que cuando estuvo allí en Tesalónica, le dice Pablo: ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? Como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. 3 semanitas estuvo Pablo. Y dice, en esas 3 semanas quedó fundada la iglesia de Tesalónica. En 3 semanas preparó líderes. En 3 semanas dejó una iglesia que hasta el día de hoy es una de las pocas ciudades que sobrevivió del Imperio Romano. Tesalónica, que tuvo testimonio tremendo. Pablo estuvo 3 semanas. Lo que digo es que un hombre de Dios no necesita de mucho tiempo y espacio para poder tocar y ser de bendición a un país, a una ciudad. Llegó ahí y eso fue impactante lo que Pablo hizo. Dice Pablo que con fatiga trabajaba día y noche, trabajando con sus manos. Es decir, Pablo no dependía de la iglesia. Aleluya. Pablo trabajaba. Pablo trabajaba de día y de noche. ¿Cuál era su trabajo? Hacer tiendas de campaña. Y no solamente lo hacía para sostenerse a él, sino para sostener al equipo que lo acompañaba. A Lucas, a Timoteo, a Epafrodito, a cualquier otro que andaba con él. Pablo le tocaba darle el sostenimiento, porque lo acompañaba. Así que andaba con él. Dice Pablo, de fatiga, día y noche.
Siempre me he preguntado con algunos hermanos pastores que qué pasaría con ellos el día que no fueran pastores. Y lo digo muy en serio y con mucho amor. Pero ¿qué pasaría con muchos pastores, ministros o curas católicos si de repente de un día para otro dejaran de ser pastores, que no tuvieran una congregación? ¿De qué vivirían? Si no se les ve hacer nada más que estar en un púlpito predicando. Pablo decía que no, él trabajaba de día y de noche. Y dice Pablo, ustedes me vieron esas. Ustedes me vieron. Mientras, el día sábado, Pablo lo dedicaba, ¿para qué? Para anunciar el evangelio. Esto es maravilloso. 3 días nada más. Pero que Lucas dice que Pablo debatía. Y dije que la palabra debatía tiene la connotación de abrir los ojos, abrir el entendimiento. Por ejemplo, en Lucas 24, 32, 45, nos habla de nuestro Señor, cuando dice la Biblia, cuando nos abría las escrituras. Abrir las escrituras, escuchen bien, no es hacer esto. Abra las escrituras, no. No se trata de abrir las escrituras de esta manera. Se trata de entender las escrituras. De entender las escrituras. Creo que el hermano está buscando el versículo, si no, pues no hay problema. Entonces, abrir, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Yo le puedo decir hoy, la Biblia dice en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ese versículo para algunos simplemente ni entendieron ni papa de lo que estaba diciendo. Porque el Señor no les abría el entendimiento. Es decir, una cosa es la palabra escrita y otra cosa es la palabra revelada. Una cosa es la palabra escrita y otra cosa es la palabra revelada. Necesitamos que el Señor nos meta, no solamente mojar los pies en las escrituras, pero nadar en las escrituras, ahondar en las escrituras, a ver qué sacamos de las escrituras. Amén. ¿Y saben cómo es esto? Nada más. Cuando Dios abre, ¿qué? El entendimiento. Cuando Dios abre el entendimiento. Es la única manera que si el Señor, por eso dije, somos una clase de gente privilegiada, que el Señor nos abrió el entendimiento. Y estamos hoy aquí porque Dios nos abrió el entendimiento. Por ejemplo, cuando el Evangelio llegó a Europa, dice la Biblia que a Lidia el Señor le abrió el entendimiento. Ahí en Hechos 16:14, el Señor le abrió el entendimiento. Entonces Pablo llegaba a la sinagoga y les abría las escrituras. No estoy diciendo que abría el libro o que simplemente recitaba un versículo, no, sino que se los explicaba para ver si alguno entendía lo que el versículo decía. ¿Se acuerdan ustedes del eunuco? Capítulo 8 del libro de los Hechos. El Señor lleva a Felipe en el espíritu, porque Felipe estaba en Samaria, predicando el evangelio en Samaria. Y luego el espíritu se ve a Samaria al desierto. Y allí encuentra a un hombre que va en un carruaje, a un eunuco etíope. Y dice que va leyendo las escrituras. ¿Y qué dice que leía? Leía Isaías 53. ¿Quién ha querido a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual nuevo y etcétera, etcétera. El versículo del capítulo 53 de Isaías. Y entonces viene Felipe, se le acerca al eunuco y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que leo? ¿Do you understand what are you reading? ¿Lo lees? ¿Lo entiendes? Y él dijo: ¿cómo lo voy a entender? Pero si lo estás leyendo, ¿pero cómo lo voy a entender? Una cosa es leer y otra cosa es entender. Una cosa es leer y otra cosa es entender. Dice: ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? ¿Me está viendo? Por eso es que muchos de ustedes leen, pero no entienden. Leen, pero no entienden. Inclusive yo puedo pensar que en mi persona
El entendimiento que Dios me ha dado poco a poco en la Escritura ha sido gradual. Dios no me vino a dar todo en un solo paquete. Ya me imagino yo a los 22 años cuando empiezo a predicar, si yo hubiera tenido el conocimiento que ahora tengo, lo que hubiera hecho era inflarme. No hubiera podido manejar lo poquito de revelación que me ha dado la palabra. Me hubiera afectado en vez de bendecirme. Así que el Señor empezó poco a poco. De repente veo y digo, ¿y esto por qué no lo había entendido antes? Si ya pasé por ahí 1, 2, 3, 4 veces y lo leí, no lo entendí, no lo había entendido. Hasta ahora lo entiendo. Y así de igual manera, no quiero decir que ya lo entendí todo, todavía estoy en la escuela del Señor aprendiendo de su palabra. Entonces, estoy hablando de la importancia de que Dios abra nuestro entendimiento. En otras palabras, cuando usted vaya a las Escrituras y empieza a leer la Biblia, dígale, Señor, abre mi entendimiento. Ábreme las Escrituras, porque cuando se las abre, de repente usted dice, Dios mío, qué maravilla. Qué maravilla la que hay aquí, Señor. Cuando dice que va mi pastor, nada le faltará, Señor. Es decir, nada, absolutamente nada. No tengo que tener miedo de que voy a llegar a viejo y que voy a tener una necesidad, porque tú estás diciendo que tú eres mi Jehová, mi pastor, y que nada me faltará. A donde quiera que vaya, en el campo, en la ciudad, tú vas a proveer para todas mis necesidades. No voy a estar preocupado que no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar esto, porque eres nuestro ¿qué? Proveedor. Eso es cuando el Señor abre nuestro entendimiento. La Biblia dice, yo habitaré confiado. Viviré confiado. ¿Por qué? Porque Él es mi roca. ¿Por qué? Porque Él es mi escondedero. ¿Por qué? Porque Él es mi castillo fuerte, es mi defensor, es mi escudo. Gloria a Dios, aleluya. Aquel canto que compuse hace muchos años, el Salmo 71, el tío Jehová, esperado, no se haya confundido jamás. Jamás vamos a ser confundidos si confiamos y esperamos en el Señor. Jamás de los jamases. El Señor es maravilloso. Entonces, lo que estoy hablando es que el Señor abre el entendimiento. Entonces, Pablo sabía que se enfrentaba con gente que tenía que cerrados los ojos y tapados los oídos. Lo que dijo el Señor allá en el Mateo capítulo 13. Ustedes teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. Como dijo Pablo en Corintios, tienen un velo que no los hace ver lo que está al otro lado. Por ejemplo, allá en nuestro país, El Salvador, hay una imagen de una virgen que le llaman la Virgen de la Paz. ¿Cuántos de ustedes la adoraron, la Virgen de la Paz? Terrible. Porque dice que fue un señor que llegó al puerto allá por el Triunfo, El Salvador. Y que cuando llegó ahí, el barco había estado a punto de naufragar. Y que de un palo de madera hicieron una imagen. Y el barco no naufragó. Y que esa es la historia que yo he leído. Y que de ahí se llevó ese pedazo de palo con la imagen de una mujer. Se lo lleva para San Miguel, el cura lo santifica y de ahí sale la famosa Virgen de la Paz, la cual la gente adora, clama. Tiene ojos pero no puede ver, tiene boca pero no habla, tiene pies pero no camina. No es como nuestro Dios, que es todopoderoso. ¡Aleluya! Mire, ¿y a dónde está tu Dios? Le preguntan a uno, ¿dónde está tu Dios? Y entonces viene uno y contesta, no, mi Dios es invisible. Entonces la gente se ríe de nosotros, porque nos podemos orar, Padre nuestro. ¿Y a dónde está? ¿Dónde está? No lo ve, porque nuestro Dios es invisible. ¿Cuál es el punto? Nuestro Dios invisible hace cosas que no pueden hacer los muñecos visibles. Aleluya. ¿Entendieron lo que dije? Amén. Ahí está el montón de muñecos, no sirven para nada. No salvan. Usted puede hacer lo que quiera con ellos, con esos pedazos de papeles, y no le va a pasar absolutamente nada. En cambio, al Dios que nosotros vemos, no vemos,
Ese Dios hace milagros. Gloria. Amén. Ese Dios hace maravillas. Ese Dios divide las aguas. Ese Dios envía maná. Ese Dios hace que las murallas se caen. ¿Están viendo? Ese Dios nos viene a dar confianza y seguridad que antes no teníamos. Señor. ¿Se acuerdan ustedes el mensaje del miércoles pasado que hablé del rechazo? Que todos en algún momento de la vida hay algunos que terminaron siendo solteros. ¿Y por qué terminaron siendo solteros? Porque tenían temor a hablarle a una mujer que los rechazara. Y porque cada vez que ustedes iban a hablar a una mujer, el corazón sentía que se le salía del pecho. Quizás estoy hablando de mi propia experiencia. De que como yo no podía dirigirme a mi padre, porque cada vez que le hablaba me mandaba a chapalear por allá, para pedirle 5 centavos tenía que pensarlo 1000 veces antes de pedirle 5 centavos. Y cada vez que le iba a hablar, el corazón sentía que se me iba a salir del pecho. Yo tuve que vencer eso, porque yo era un declamador, recitaba poemas, pero los primeros segundos yo sentía que el corazón se me salía y la voz estaba débil, porque hasta que lograba tomar control, porque eso me había afectado en mi niñez, el rechazo que había sufrido en casa de mi padre. Pero bueno, lo que estoy diciendo, había inseguridad en nosotros. Había inseguridad, había baja estima, creíamos que no valíamos nada, que no éramos importantes, hasta que Cristo llegó y nos dijo: si yo morí por ti en la cruz del Calvario, ¿crees que todavía no eres importante? ¿Crees que todavía no vales? Y derramé mi sangre preciosa, bendita por ti. No la derramé por los que están en la Casa Blanca, no la derramé por esos diputados salvadoreños que no sirven para nada, la derramé por ti, por ti, por ti. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia cuando te das cuenta que eres hijo de Dios omnipotente. Aleluya. ¿Sabe cuándo viene eso? Cuando el Señor abre nuestro entendimiento. Abre las Escrituras. A partir de hoy, que puedas abrir las Escrituras, no leerlas, sino entenderlas. Entenderlas, porque te van a hacer sabio. Te van a hacer sabio para la vida. Te van a hacer sabios por la vida. Por eso es bien importante leer por lo menos un capítulo de Proverbios todos los días. Porque el libro de Proverbios te va a dar sabiduría. Y no lo vas a entender de una vez que lo leas. Va a ser necesario leerlo 100 veces para que puedas entender la esencia, la sustancia que está en ese libro precioso. Aleluya. El libro de Hebreos te va a hacer entender que tienes una boca y 2 oídos. Que deberías oír el doble de lo que hablas. Aleluya. Que los pies el Señor no te los ha hecho para ir a derramar sangre. Amén. Los pies no te los ha hecho para ir con los pecadores a hacer maldad. Aleluya. Que las manos no te las ha hecho para golpear a alguien, sino que las manos el Señor te las ha dado para levantarlas, alabar y bendecir al que hizo cielos y tierra. Que el corazón no te lo dio para odiar, para sentir rencor. No, te lo dio para amar. Aleluya. ¿Me están oyendo? Para amar, 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 amar. Y tal como lo dice el canto, di te amo 100 veces cada día. Ya voy a terminar, porque tenemos mucho que hacer ahorita. Pero bueno, Pablo dice, era necesario. ¿Por qué Pablo dice que era necesario que el Cristo padeciese? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Porque los judíos, Pablo está explicando esta doctrina que era nueva para los judíos. Dije que esta doctrina era nueva para los judíos. Ellos tenían un concepto diferente de Cristo. Según ellos, el Cristo era un Cristo que venía a liberarlos del yugo romano. No pensaban en Cristo, en un Cristo que padeciese, sino en un Cristo glorificado. Ellos esperaban a un Cristo así como el Cristo que va a venir en gloria, poder y majestad. Así lo esperaban ellos. Nunca diferenciaron, y aunque tenían los profetas y leían los profetas, por ejemplo, cuando leían el Salmo 2, cuando leían Isaías 53, que nos habla de los sufrimientos del Mesías, ellos no lo entendían, y hasta el día de hoy
no lo siguen entendiendo. Yo tengo a uno que me gusta ver sus videos de Israel, se llama Sergio Bacari. Y este Sergio Bacari hace poco sacó su video donde decía que Isaías 53 no se refería a Cristo, sino que se refiere al pueblo de Israel. Que el sufrido, el despreciado, el perseguido es el pueblo de Israel. Que ese versículo, ese capítulo no es aplicable al Mesías, sino al pueblo de Israel. Me dio lástima, porque es alguien que es graduado de una de las escuelas más famosas de Biblia en Israel. Y como eso es lo que los judíos siempre han interpretado, es lo que él prácticamente cree que así es. Y por eso los judíos tienen, dice, tapados los oídos y cerrados sus ojos. Y no me recuerdo qué otra. Estaba hablando del maná. El maná y las codornices también en otro video. Y yo dije, Dios mío, qué terrible, ¿no? Porque cuando estaba hablando de las codornices, dice que Moisés ya sabía que para esa época del año, las codornices que van emigrando de un lugar a otro se rinden y caen cansadas al suelo. Siempre Satanás. Y que Moisés, como había vivido en el desierto, Moisés lo sabía, y por eso le dijo, mañana el Señor le va a mandar carne. Porque Moisés ya sabía. Bárbaro, Moisés sabía que el siguiente día iban a emigrar las codornices. Y luego dice que el maná es algo que hasta el día de hoy aparece en el desierto, en el tallo de los árboles, una cosa dulce, y que ahí aparece, y que los que viven en el desierto de eso se alimentan hasta el día de hoy. No dudo que pueda haber algo de eso, pero qué raro que cuando el pueblo llegó a Canaán dejó de caer maná. Dejó de caer maná. Habló que del agua que sale de las rocas, que Moisés ya sabía que las aguas esas tienen un tipo de nombre, esas rocas que retienen agua, y que luego de esas rocas salen agua. Bárbaro. Pero ahí en la Biblia dice que la roca lo seguía por el desierto, y Pablo va a decir que la roca era Cristo. ¿Sabe cómo es este? Como el otro que dijo que cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, había 5 pulgadas de agua nada más. Que está comprobado que hay un momento que el agua se baja y deja una cima visible, que la deja invisible. Cuando pasa, es un fenómeno que dicen que pasa ahí. Y que nada más cuando el pueblo de Israel pasó, habían 5 pulgadas de agua. ¡Qué bárbaro! ¡Qué milagro! En 5 pulgadas de agua se ahogaron todos los caballos de Egipto y todo el ejército de Dios. Aleluya. ¿Están oyendo? Es decir, le quieren, como decía mi abuela, buscar 3 pies al gato teniendo 4. Para nosotros tenemos un Dios que es milagroso, poderoso, y nosotros sí creemos en milagros. Amén. Sí, Señor. Gloria. Así que dije, los judíos no esperaban que Cristo iba a sufrir. ¿Se acuerdan ustedes cuando ya en el capítulo 16, versículo 21 de Mateo, el Señor empezó a decirle a los discípulos que era necesario que Cristo padeciese? Y dijo, Cristo, es necesario que Cristo padezca, pero va a resucitar. Y vino Peter, que en español es Pedro, y se lo llevó aparte al Señor y le dijo, hey Señor, le dijo, no andes diciendo, voy a hablar en pleno salvadoreño, me lo permiten, ¿verdad? Le dijo, Señor, no andes diciendo esas tonteras. Así hablamos los salvadoreños, no andes diciendo eso. ¿Cómo que estás diciendo que vas a sufrir y que te van a matar? No andes diciendo eso, no estás viendo que nosotros nos venimos para abajo cuando hablas así. Y le dijo al Señor, apártate de mí, Satanás. Porque no tienes, dijo, parte ni suerte en este asunto. Apártate. Porque Pedro y los demás no querían aceptar que Cristo padeciese. Por eso, mucho menos que Cristo fuera a una cruz romana. Eso era para ellos indignante. Por eso dice Pablo en el capítulo 1 de 1 Corintios que Cristo vino a ser una piedra de tropiezo, un tropezadero para los judíos. ¿Cómo va a ser nuestro Mesías? Y que lo crucifican, y que lo golpean, y lo coronan de espinas,
ser nuestro Mesías. Así decían los judíos. Nuestro Mesías tiene que ser como David, victorioso, vencedor. Así decían ellos. Aleluya. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Abrirles las escrituras y decirles: miren, aquí estaba escrito. Ustedes ahí lo leyeron, pero no entendieron. Pasaron por alto, donde decía que el Mesías tenía que padecer y sufrir. Pero el Señor no lo iba a dejar en la tumba. El Mesías iba a resucitar de acuerdo a lo que Dios había planeado. El Mesías iba a resucitar de los muertos. Iba a estar sentado a la diestra de Dios. Y un día regresará de allá para llevarse a los hombres. Hechos, y aquí termino. Capítulo 2, versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. En otras palabras, digo: miren, eso nadie lo hubiera evitado. Que el Cristo padeciese, que el Cristo fuese crucificado, que lo mataran, eso nadie lo podía evitar. ¿Por qué razón? Porque había sido planeado por Dios. Gloria a Dios. En otras palabras, todo lo que pasó era porque Dios así lo había determinado. Y aquí termino. Nosotros nacimos en el tiempo que Dios quiso que naciéramos. Amén. De los padres que Dios quiso que naciéramos. Ayer Teresa en el funeral dijo unas palabras que son una tremenda verdad. Dijo: por mucho tiempo no estuve contenta con mi papá. Hubiera querido haber tenido, en ese tiempo yo deseaba tener otro, que mi papá fuera diferente, no el papá que tenía. Pero ahora me doy cuenta, dice, que tuve el padre perfecto, que no fuera lo que soy si no hubiera tenido el tipo de padre que tuve. Y yo me quedé porque muchas veces yo puedo notar en muchos y en muchas como que no están contentos de dónde nacieron, cómo nacieron. No están contentos ni con el marido que tienen. Y entonces como que están diciendo: Dios se equivocó. Y Dios todo lo hace. Amén, amén, aleluya. Por favor, póngase aquí esta mañana. Padre amado, quiero agradecerte porque tu bondad, en tu misericordia, abriste mi entendimiento. Es lo más significativo e importante que ha pasado en mi vida. Haberte conocido, Jesús. Poder leer tu palabra y tener luz en ella. Señor, te agradezco infinitamente por mis hermanos que también han tenido ese privilegio, Señor, de conocerte. Padre amado, abre el entendimiento de aquellos que todavía lo tienen cerrado, Señor, para que tu palabra pueda venir a ser clara, transparente para ellos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. 2 minutos para alguien privilegiado que Dios le haya abierto el entendimiento y hoy le quiera rendir su vida a Jesucristo. ¿Hay alguien que le quiera rendir su vida a Jesucristo en esta mañana? ¿Alguna persona hoy le rinde su vida al Señor? Alguien levanta su mano en esta mañana y dice: pastor, yo quiero hoy empezar una nueva vida con Cristo Jesús, tenerlo como mi Señor, como mi Salvador. ¿Hay alguien?
¿Alguna persona hoy? Tengo un minuto nada más para esperarlo y orar por usted. ¿Hay alguien más que le diga sí al Señor hoy? De todos aquellos que ya le hemos conocido al Señor. Esta es la gran oportunidad para usted para ser salvo, para salir de aquí convertido en hijo de Dios, salvo por gracia, perdonado por Él. Bueno, vamos entonces a empezar a prepararnos para los bautismos y ya las indicaciones están dadas. Allá está listo el bautisterio. Nadie va a poder entrar con ropa mojada dentro del santuario porque están preparadas las cabañas para vestirse. Voy a pedirle que donde se van a estar entrando las hermanas hayan diaconisas cuidando las puertas que son de plástico, y donde van a estar los hermanos cambiando, que hay un varón ahí cuidando las puertas, y luego los hermanos encargados de la música y van a estar cantando ahorita mientras llegamos. Si alguno estacionó vehículos de aquel lado, por favor muévanlos, porque ahí nos vamos a ir ahora a reunir para los que se van a quedar a los bautismos.